Bueno, pues buenos días a todos. Soy Jaime García Cantero. Me voy a presentar, porque me han dicho que me presente yo solo. Yo trabajo en el grupo Prisa, en Prisa Media. Soy el director de Retina, que no sé cuántos lo conocéis, es una de las cabeceras del grupo. Es la cabecera dedicada a todo lo que tiene que ver con innovación, con tecnología, con creatividad, con diseño, con sostenibilidad, con todo este tipo de cosas, de retos de futuro. Y también soy la persona que están aquí los compañeros de la radio, de Hoy por Hoy. Soy la persona que lleva en el Hoy por Hoy pues, la sección de innovación y de tecnología, los martes, en el equipo de Ángeles Barceló, que es mi jefa, ¿vale? Pues, y la jefa de muchos, no solamente mía, ¿no? La jefa de muchos. Bueno, pues hoy estoy aquí, aparte de para contaros pues algunas de las cosas que hacemos, pues yo creo que puede tener impacto y que os va a interesar, para un reto que me habían propuesto aquí los amigos de Deusto. Es un placer y un honor estar aquí hoy con vosotros en este 10º aniversario, además aquí en el claustro. No se me ocurre mejor manera de cerrar la semana, ¿no?, que aquí con vosotros. Me han propuesto un ejercicio que yo me gustaría que hiciéramos todos juntos, que es tratar de pensar, este es el 10º aniversario, pues pensar cómo podría ser el 20 aniversario, cómo podría ser el mundo, cómo podría ser la sociedad, cómo podría ser Bilbao, cómo podría ser Deusto, lo que queráis, llevaros lo que queráis, a lo micro, a lo macro, lo que queráis, dentro de 10 años, ¿vale? Y esto tengo que hacerlo en media hora, 40 minutos, y además se está grabando, con lo cual dentro de 10 años podéis decir te equivocaste y todo este tipo de cosas. Yo trabajé muchos años en Estados Unidos en una editorial IDG que hacía muchos temas de forecasting, de estos temas de tratar de adivinar el futuro, y tenía un jefe que además había sido, como muchos editores allí, había sido militar, capitán de submarino, y siempre decía que todo el forecasting había que destruirlo al año de haberlo hecho, por si acaso alguien realmente llamaba a decir esto no se cumplió, ¿no?, porque nunca se cumple. Entonces yo no voy a tratar de hacer de adivinador, porque eso me parece muy complicado. Lo que sí que me gustaría hacer hoy es tratar de hacer con vosotros un ejercicio de entender los futuros en plural. Y os voy a contar esto de los futuros en plural porque me interesa mucho. A mí cuando me preguntan siempre qué hacemos en Retina, digo dos cosas, ¿no? Lo primero que digo es que Retina es una revista de lujo. La gente dice, ¿de lujo? ¿Cómo que es esto de lujo? Bueno, los señores que crearon Wired, algunos sonarán, Wired es la revista pionera en hablar de tecnología. Es muy interesante porque Wired era una revista que hablaba del mundo digital en papel, porque Wired, cuando salió Wired, era una revista en papel. El creador de Wired decía que en este mundo de demasiada información que tenemos y que vivimos, el lujo mayor de todos, el más destacable, era entender. Entender lo que pasa es el lujo más importante que tenemos en nuestra sociedad. Entender y poner contexto. Por eso yo digo que nosotros somos una revista de lujo, y somos una revista de lujo que trata de entender y de poner contexto, y somos una revista de futuros. ¿Y qué quiere decir esto de los futuros? Bueno, yo siempre digo que hay muchos futuros posibles, que estos son los que abre la ciencia. La ciencia, aquí tenéis un montón de gente que se dedica a la ciencia. Las ciencias, y todas las ciencias, también las ciencias humanas, hablan de los futuros posibles. La tecnología, que aquí también tenéis ingenieros, de esos futuros posibles, trata de centrarse en los probables. ¿Cuáles son de esos futuros que la ciencia es capaz de atisbar? ¿Cuáles son los probables? A nosotros lo que más nos interesa son los terceros, que son los futuros deseables. Están los posibles, están los probables y están los deseables. Y esto además introduce a la ciudadanía, introduce a las personas, nos introduce como individuos en esta construcción de los futuros en plural. Porque veréis hoy que vamos a jugar casi con visiones difícilmente compatibles. El futuro irá hacia un lado o irá hacia el otro, pero difícilmente va a ir hacia todas las cosas que vamos a contar hoy. Pero creo que es importante entender que el futuro como una unidad, como una cosa única, no existe. Sabéis que el futuro como concepto es un invento de la Revolución Francesa. Antes nadie hablaba de futuro. Hablabas del destino, que era algo mucho más primitivo y que tenía que ver contigo, no tanto con el resto del mundo. Bueno, pues pensad en futuros en plural y pensad que creo que es muy interesante que cada acto que hacéis, cada compra que hacéis, cada decisión que tomáis, construye un futuro diferente. Y que entre todos, más que construir, tejemos futuro. Las decisiones de todos, los actos individuales, cada una de las decisiones que tomamos. Ahí estaba comiendo con Araujo, Joaquín Araujo, ya sabéis, el hombre que hacía El hombre y la tierra, con Félix Rodríguez de la Fuente, y le decía que me iba a venir a Bilbao, y con esta discusión que teníamos de venir en avión o no venir en avión. Yo le decía, es que no quiero ir en avión y tal. Y Joaquín, que tiene 78 años y no viaja a ningún lado, me decía, es que es lo que tienes que hacer, no vayas nunca en avión. O gente, vete como sea, pero no en avión. Así que no he venido en avión, he tardado 5 horas, pero todo bien, ¿vale? Todo fenomenal. Pero él insistía en esto, ¿no? Que cada decisión individual
Cada cosa que hoy decidís hacer teje un futuro diferente. Entonces, no dejéis que os cuenten los tecnólogos, los políticos o quien sea, que los futuros están escritos y que los deciden otros. Porque creo que es interesantísimo intentar entender que cada decisión que tomáis, cada cosa que hacéis, cada compra que hacéis, cada restaurante al que vais, es una parte de esa construcción del futuro. Y que esto lo hacemos entre todos. Y además, como luego vamos a entrar un poquito en algún futuro que a lo mejor no es tan optimista, sí que me gustaría, desde el principio, tratar de romper una lanza en contra de esta distopía que nos rodea. Si alguno, hoy cuando salga de aquí o esta noche, enciende cualquier plataforma de televisión, me da igual la que tengáis, HBO, Netflix, la que sea, todo es distopía, todo es tecnologías malignas, todo es monopolios de futuro, todo es dictaduras, todo es aterrador. Bueno, yo creo que ya está bien de distopías, ya está bien de distopías. Es verdad que hay muchísimos riesgos, que vamos a hablar hoy, pero me interesa mucho que volváis a pensar en la utopía. Esto que contaban los clásicos de la filosofía medieval, entre ellos San Agustín y otros muchos, ¿no? De que es posible construir un mundo mejor si todos somos capaces de remar en ese sentido. Pero bueno, para los que seáis más indecisos, que yo sé que aquí hay mucha gente indecisa y que le gusta pensarse las cosas, y decir yo ni utopía ni distopía. Bueno, pues yo lo que sí que os obligo casi a huir es de la palabra más peligrosa que hay hoy en el mundo, que es la retrotopía. La retrotopía es un libro de un señor que se llama Zygmunt Bauman, es un filósofo polaco, interesantísimo. Todo el mundo conoce modernidad líquida, retrotopía es menos conocido, pero esta noche en lo viejo vais a vetarlo hablando de Bauman. Siempre los filósofos polacos funcionan como tema de conversación, ¿vale? Retrotopía habla de un grupo de gente que están por todas partes, que están intentando convencernos de que la mejor de las opciones posibles, el mejor de los futuros posibles, pasó ya. Y que en lugar de mirar hacia adelante, hay que mirar hacia atrás. Retrótopos hay montones por todas partes. Hay uno que perdió las elecciones hace 2 días, que tiene un eslogan que es Make America Great Again. Vuelve a lo que era América hace unos cuantos años. Bueno, pues ya os digo, no sé si seremos capaces de convenceros en que esto no es una distopía, pero desde luego no os quedéis con la retrotopía. Y vamos a tratar de organizar esto para no estarme aquí hasta las 4 de la tarde, que es una cosa que es posible. De todas maneras, que se tenga que ir, pues que se vaya, no pasa nada, ¿vale? A mí sí que me gustaría que en algún momento los que queráis, pues participéis en la conversación. Hay un micrófono por ahí. ¿Quién tenía el micrófono? Lo tiene ella, el micrófono, que ella va a ser la portavoz del público, ¿vale? Cuando cualquiera quiera hablar, yo creo que con los que somos se podría oír, pero para que salga grabado, yo creo que es interesante que lo hagáis con el micrófono. Entonces, hoy me planteaba hacer una pequeña intro del momento en el que estamos, a partir de ahí entrar en este juego de adivinar los futuros, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, que es primero, yo os voy a contar 3 tendencias, vamos a ver cuántas nos da tiempo, 2 o 3, que creo que son observables, que son claras, y ahí es más discutir cuál será el efecto de esto, que ya está pasando. Pero sí que me gustaría terminar con escenarios concretos, con lo que los teóricos de esto llaman wildcards, las cartas salvajes. Es plantearte escenarios posibles que a veces son muy poco probables, pero que tendrían un enorme impacto sobre nosotros. Entonces me gustaría jugar también con estas wildcards a ver cómo creéis que podría funcionar. Yo la primera vez que hice esto de las wildcards, que creo que fue en el año 2015, lo hice con cartas de verdad, ¿vale? en un think tank americano, y la primera carta que saqué es un virus llega al mundo y todos tenemos que estar encerrados en casa durante mucho tiempo, ¿vale? O sea, que esta acertó, esta wildcard acertó. Y en aquel momento, cuando la sacamos en 2015, todo el mundo decía, esto es distopía, ¿no? Esto solamente lo veremos en televisión. Bueno, pues ya veis que no solamente lo vemos en televisión. Yo quería empezar por aquí, porque esto me parece un mensaje interesante, porque uno de los futuros de los que os quería hablar, uno de los escenarios del que cada vez se habla más, es el escenario peor de todos. Es un escenario que se llama colapso. Hay un libro que acaba de publicar Mark O'Connell, él es un periodista que trabajó en The Guardian, trabajó en muchos sitios, es un señor muy brillante, aún está traducido al español, pero lo podéis comprar ya en inglés, se llama Notas del Apocalipsis. Él se ha recorrido el mundo buscando a gente, reuniéndose con gente que cree que el mundo se va a acabar. De distintas maneras. Y, bueno, gente, alguna bastante influyente. Y a mí, yo estuve con Mark
hace 2 semanas y me contaba una cosa muy interesante, ¿no? Que es que los grandes tecnólogos del mundo, los grandes gurús, algunos acaba de comprar una red social hace unas semanas y está a punto de... no sabemos aún qué va a hacer, de repente nos da y nos quita cada día la autenticación, nos tiene mareados de momento. Pues sabéis que, por ejemplo, el señor Elon Musk es de los que piensa que hay que hacer naves espaciales para cuando este planeta se acabe ir a los siguientes planetas. Esto se parece mucho a lo que decía otra gente antes, que están en sectas o encerrados en psiquiátricos, ¿no? Pero como dice Elon Musk, parece que nos lo creemos más. Bueno, a mí me parece preocupante que una parte importante de los grandes líderes mundiales parece que han dado ya por hecho que este mundo, que este planeta se acaba y que hay que empezar ya a destrozar el siguiente. No sé qué os parece, a mí Elon Musk me parece un señor bastante preocupante. Nosotros llevábamos en Retina hace como creo que un mes un reportaje sobre la construcción de refugios anticolapso. Alguno lo leería, cómo en el mundo está creciendo el porcentaje de gente que se está haciendo en su sótano, en una isla o en donde sea, refugios contra todo tipo de cosas. Bueno, pues yo, para que siga habiendo deberes, yo os planteo un ejercicio aquí que es ¿cómo será ese colapso? ¿Por qué colapsaremos? Colapsaremos porque nos cargaremos el planeta, que parece que estamos cerca. En 10 años, yo creo que por bestias que seamos no nos va a dar tiempo, aunque todo hay tal, medioambientalmente hablando. Será militarmente hablando, con el señor Putin y una consola de misiles delante de su... allí en el despachito, será socialmente, en un modelo económico. Los jóvenes que estéis en esta sala, el día que entren a trabajar en una empresa, da igual cuál sea la empresa, tendrán un sueldo que es menos que el que hubieran ganado en el año 2001 y la vida cuesta un 35% más o un 40% más que costaba en el año 2001. El colapso social también puede ocurrir. Colapso sí, pero colapso ¿cómo? Os dejo ahí la... Entonces, con esta idea de colapso, me gustaría conectarlo con este momento interesantísimo que vivimos en Europa, en el cruce o en el vértice de dos cosas interesantísimas, ¿no? Una crisis enorme que hemos vivido, que tiene que ver con la pandemia, y que ha puesto de manifiesto muchas cosas en Europa. Ahora, si queréis, entramos en eso, ¿no? Entramos en lo que queráis, ¿eh? Esto es... las slides son para que parezca que he hecho algo, o sea, pero podemos hablar de lo que queráis, ¿no? La slide está todo en rojo, ¿vale? Ahora explico qué quiere decir la slide, ¿vale? Una crisis enorme que el coronavirus ha puesto de manifiesto, pero que viene ya de antes, ¿no? Una Europa que ha perdido su industria, una Europa que ha perdido su liderazgo innovador, una Europa que no entiende que ya no es el centro del mundo. Y luego volveremos a esto, ¿vale? Pero esto se une una enorme oportunidad que tiene que ver con los fondos europeos, que tiene que ver con esta refundación del modelo, con estos Next Generation, con esta idea de que ahora, si tienes una buena idea, el dinero no falta. Antes de ayer estaba en el CSIC con investigadores del CSIC. Es un momento como no se ha vivido nunca en años, ¿no? Hay dinero para investigar, hay dinero para investigar, hay dinero para cambiar las cosas, hay dinero y hay recursos para pensar una Europa diferente. Pero yo insisto mucho cuando la gente me dice, ¿no?, que estamos ante la nueva hoja en blanco de Europa, ¿no?, que hay que plantearse cómo será Europa y que tenemos dinero, capacidades, talento, que también es importante, para dibujar esa nueva Europa, dibujar esa nueva España, dibujar ese nuevo Euskadi, dibujar ese nuevo Bilbao. Y yo siempre digo a la gente que la hoja está vacía, es verdad, podemos pensar de nuevo, podemos empezar de nuevo, podemos plantearnos cosas, pero la hoja no es blanca, la hoja es roja. No sé cuántos recordáis una novela maravillosa de un señor que se llama Miguel Delibes, que se llama La hoja roja. Él utilizaba un símil que es fantástico, aunque políticamente incorrecto, que es el de los librillos de papel de fumar. Los librillos de papel de fumar, todas las hojas son blancas, menos una, que es roja, ¿no?, la que avisa de que el libro se acaba. No es la última. Cuando sacas la roja es que quedan 5 hojas. Europa, España, Euskadi, Bilbao, vuestra casa, vuestras vidas, tenemos que empezar a darnos cuenta, ha salido la hoja roja. Estamos en un momento en el que nos planteamos cambios importantes, o el colapso será social, será ambiental, será militar, será el que queráis, pero creo que por primera vez en centurias vemos que el colapso como algo posible. Ya veréis, O'Connell acaba de sacar el libro del colapso, pero el año que viene veréis libros sobre colapso todos los que queráis, sobre todo de filósofos. Yo, que tengo muchos amigos filósofos, siempre me dicen, la filosofía solo vende cuando es negativa. O sea, tú si dices que el mundo va a ir bien, no vendes un libro, tienes que decir que las cosas van a ir muy mal, y cuanto peor vayan, mejor. Bueno, esto en prensa a veces también nos pasa, que las malas noticias venden más que las buenas. Pues en este entorno de hojas rojas,
y de plantearte ideas disruptivas, no sé si locas, complementarias a esta realidad que vivíamos. Yo buscaba el otro día, cuando hablaba con vosotros y me decíais esto de buscar 5 ideas, 8 ideas, tal, me acordaba de que para mí es el pintor más importante del siglo XX. Y esto, decirlo en España, es muy complicado, porque aquí, claro, todo el mundo piensa que el pintor más importante del siglo XX es Picasso. A mí Picasso me fascina, pero me parece que Malevich, como teórico del arte, fue un señor con mucho más impacto que Picasso, ¿no? Malevich, que es un señor estupendo, ¿no? Malevich, al final de la Primera Guerra Mundial, en el 1919, se plantea que él está en un momento como este, ¿no? Que el mundo, fijaros lo que pasó en el siglo XX, que ahora nos parece que el XXI es complicado, el XX no fue fácil, a veces hemos escuchado poco a nuestros abuelos de cómo fue el siglo XX, lo difícil que fue el siglo XX. Malevich se plantea que hay que refundar el arte, y él coge a 10 artistas, que son, para él le parece que son los más diferentes en aquel momento, los junta en San Petersburgo y hace una exposición que se llama 0-10. Año 0, 10 ideas para un nuevo mundo, ¿no? Los junta allí y cada uno hace una cosa. Como veis, cosas, ahí la idea central era que hay que volver a lo básico, entonces pintan cruces, pintan cuadros, pintan cosas diferentes. Hombre, no voy a decir yo que vamos a hacer hoy de Malevich y sus 10 artistas, porque sería de una soberbia absoluta, ¿no? Vamos a hacer algo mucho más modesto. Pero sí me gustaría que con esta idea de año 0, ¿no? Estamos en un mundo nuevo, 10 ideas, vamos a ver cuánto nos da tiempo, si nos da tiempo a 10, a 9, a 8 o a los que sea, tratáramos de pensar entre cosas observables ya, cosas vaticinables pero no observables y cosas absolutamente random que se nos ocurra, cómo podría ser este futuro que nos espera. Y me encantaría que la gente más joven también participara, porque a veces el futuro es el vuestro. Nosotros, como dice Woody Allen, a mí lo que más me importa del futuro es estar ahí, porque lo demás, si no estoy en el futuro yo, pues es que ya la cosa estará jodida, ¿no? Pues también saber vuestra opinión sobre este tipo de cosas. Así que vamos a empezar, si queréis, con lo observable, y lo observable va a partir de un libro que además no es nuevo, de un libro que a lo mejor muchos habéis leído, que no tiene nada que ver, solo coincide con el título, con la película, pero bueno, como el libro era más feo de sacar, he puesto la película, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el libro, o sea, no solo coinciden en el título. Es un libro de un señor que se llama Nassim Taleb, algunos lo habréis leído. Nassim Taleb tiene un libro que se llama El Cisne Negro, luego tiene 3 más después, porque me gustan menos. El Cisne Negro es un libro, sobre todo, no sé lo que lo habéis leído, un libro muy difícil de leer, es un libro que es sobre epistemología, porque es una manera de ver el mundo, es un libro sobre futurismo, es un libro sobre filosofía, es un libro sobre tantas cosas a la vez que es casi difícil de entender. Pero tiene algunas de las ideas que están en El Cisne Negro, creo que explican fenomenal el mundo en el que vivimos. Porque estamos en un mundo, bienvenidos a ello, de cisnes negros. La teoría de Taleb, que no es suya, esto es un clásico de la filosofía, es este principio del cisne negro. ¿Qué ocurre cuando tú ves un cisne negro y qué es un cisne negro? Pensad, porque la humanidad, vuestro bisabuelo, el mío, el bisabuelo de vuestro bisabuelo, pensaba que los cisnes eran blancos. Todos los cisnes eran blancos. Para el hombre occidental era condición necesaria, pero no suficiente, para ser cisne, ser blanco. Esto hasta que a principios del 19 los exploradores británicos, viajando por África, ven el primer cisne negro. Pensad qué supone para cada uno de vosotros, qué supone para vuestro tatarabuelo, qué supone para vuestros tataranietos ver un cisne negro. Esto es que va a haber muchos cisnes negros, esto es que va a haber cisnes de todos los colores, esto es que los cisnes negros se comen a los blancos. ¿Esto qué es? Esto solamente es una cosa, ¿no? Que es, no todos los cisnes son blancos. Destrucción de la certeza. Hoy miréis a donde miréis, lo que tenemos claro es que el futuro pasa por esto, por destrucción de certezas. Cosas que has creído que siempre iban a ser así, ya no son así. Y esto, mires donde mires, hay cisnes negros. Cisnes negros, Taleb se centra mucho en las esferas públicas, ¿no? En la política y en alguna otra cosa. En tecnología es brutal. Porque claro, que hay un cisne negro, como decimos, no quiere decir que vaya a haber más cisnes negros. Fijaros, ¿no? Airbnb, que es el ejemplo que todo el mundo pone, ¿no? Airbnb es el mayor hospedador del mundo y no tiene ni una habitación. ¿Esto quiere decir que vayan a desaparecer los hoteles? No. Lo que quiere decir es que no hace falta ser un hotel para hospedar a gente. No ha creado una nueva certeza, ha destruido la anterior. El mundo de las empresas, esto es súper cierto. Pero pensad en todo lo demás.
pensad en la cultura, pensad en la familia, los modelos de familia, pensad en la política. Donald Trump, que decíamos antes, Donald Trump, aunque sea naranja, es un cisne negro. Yo vi muchos años en Estados Unidos. Nadie en Estados Unidos, 10 años antes de que Trump ganara las elecciones, hubiera pensado que un señor así podía ganar las elecciones. Este era un señor, sí, con mucho dinero, pero un señor que estaba loco, que aparecía en televisión diciendo cosas estúpidas. Nadie pensaba que un señor así podía ser presidente de los Estados Unidos. Nadie pensaba que Italia podía tener una presidenta que dice públicamente que admira a un señor como Mussolini. Nadie podía pensar hace no tantos años que un señor como Vladimir Putin se esté planteando dar a un botón que conducirá al fin de este continente. Bienvenidos al mundo de los cisnes negros, a un mundo en que las certezas no existen y en el que casi cualquier cosa es cuestionable. Hay frases como la de porque siempre se ha hecho así, que no tienen ningún sentido, no lo tenían antes, pero ahora menos todavía. Nuestra visión ante esto, nuestra reacción ante esto, puede ser obsesionarnos con los cisnes negros, pensar cuál es el siguiente cisne negro, porque ya, claro, después del coronavirus, que es otro cisne negro, ¿qué podemos esperar o qué podemos no esperar? Sabéis que esto hay un montón de encuestas por ahí, ¿no? Que dicen, ¿qué será el siguiente? Creo, no sé, yo la última vez que leí, creo que ganaba el apocalipsis zombie, o no sé lo que ganaba, ataques marcianos, lo que queráis. Bueno, yo eso no me lo creo, por supuesto, pero sí que creo que los cisnes negros van a seguir llegando. Nuestra tarea, como ciudadanos, como país, como universidad, no es predecir los cisnes negros, porque esto es imposible. Lo que hay que hacer es eliminar los rinocerontes grises. Eliminar las cosas que están aquí entre nosotros, de las que no hablamos, de las que no nos atrevemos ni siquiera a opinar, que son las que nos impiden reaccionar cuando llegan los cisnes negros. Cuando llega el cambio, lo que te impide correr, lo que te impide hacer lo que debes, son este tipo de cosas. Nadie podía prever que llegara el coronavirus, pero sí podíamos prever que es bastante fuerte que un país como España o un continente como Europa tengan capacidad industrial cero para fabricar algo tan poco sofisticado como es una mascarilla. Este drama se cuenta poco. El día 1 de pandemia, en este país no había ni una sola fábrica capaz de hacer 100% una mascarilla. El que no compraba las gomas en China, compraba el tejido en la India, lo compraba donde sea. El cisne negro es el coronavirus. El rinoceronte gris es haber desindustrializado un país, es permitir que la gente joven gane un 30% menos de lo que ganábamos nosotros hace 15 años. Cisnes negros, rinocerontes grises. Nos encanta hablar de los cisnes negros y hablamos poquísimo de los rinocerontes grises. Hablamos poco de esta fractura entre jóvenes y mayores, hablamos poquísimo de esta economía europea que quiere vivir solamente del turismo, entonces cuando pasa algo, pues pasa lo que pasa. Hablamos poquísimo de diversidad. A mí, por ejemplo, yo, que soy, los que me conocéis, soy un obseso de la sostenibilidad y de los ODS, pero me hace muchísima gracia que los únicos ODS que hablamos son los de medio ambiente, que son 5. Hay otros 12, ¿eh? Trabajo digno, este gusta menos las empresas. Diversidad, lucha contra la pobreza, igualdad de oportunidades. Yo voy a todos los sitios de sostenibilidad y me hablan de CO2. Son 5 de los 17, hay otros 12. Todos rinocerontes grises. Aquí no, aquí se habla de muchísimo más. Y esto es saludable, porque hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto. ¿Hay que hablar del CO2? Por supuesto que sí. Pero hay que hablar de que en los consejos de administración de este país hay un 25% de mujeres. Hay que hablar de la exclusión social de los jóvenes en ciudades como San Sebastián, como Bilbao, como Madrid o como Sevilla. Hay que hablar de este tipo de cosas, ¿vale? No nos vamos a ir por ahí, que nos ponemos muy políticos, que a nosotros nos gusta mucho. Vamos a ir a otro tipo de temas. Observable, dentro de los cisnes negros, cosas observables. Bueno, lo primero observable es que hoy el mundo, y esto es una cosa muy difícil de entender, esto lo cuenta muy bien el libro, para que le interese. También os digo, esto es reflexiones mías a partir del libro, no estoy atribuyendo a Taleb nada de lo que se diga aquí, ¿vale? Un mundo exponencial. Esto de un mundo exponencial, que lo habéis escuchado montones de veces, esto de que el mundo ya no es lineal, es exponencial, tiene muchísimas derivadas, pero creo que a veces aún no somos capaces de entenderlas. Porque, claro, por poner ejemplos diferentes, ¿no? Pensad hoy en el mundo de las startups, ¿no? En el mundo de las startups, los bancos han competido entre sí siempre, ¿vale? Pero cuando tú hablas de banca, ¿no? Empresas tradicionales, ¿no?
La gente puede hacer las cosas un 10% más barato, un 10% más rápido. Cuando empezaron a surgir las startups, las fintechs, las startups del mundo financiero, empezó a aparecer gente que en lugar de hacer 3.000 procesos como hace un banco, hacían solo uno. Pero ese proceso lo hacían 1.000 veces más barato, 10.000 veces más rápido. Esto no es un cambio lineal, es un cambio exponencial. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un mundo exponencial, las medias, que es lo que siempre nos hemos estado manejando, no valen para nada. Vamos hacia un mundo en que la media no dice absolutamente nada, no aporta ningún valor. El efecto de la exponencial, para los que si hay algún matemático en la sala, es que todo se acumula en la cumbre o en la base, ¿no? Y es muy difícil, todos habéis visto una exponencial, ¿no? Hace así, y es muy difícil coger el punto medio porque esto rápido se pone en vertical. En el mundo exponencial, los extremos cobran mucha fuerza y las medias no aportan mucho. Fijaros, porque es muy interesante ver los parámetros naturales de nuestra vida siempre han sido lineales y la media aporta. Los parámetros no naturales, artificiales, no son lineales y pueden ser exponenciales. Os pongo un ejemplo. Voy fatal de tiempo, voy por la primera tendencia y se va a acabar el tiempo. Pero bueno, si llegamos a 3, llegamos a 3. Pero bueno, fijaros, esto de lo exponencial y lo lineal. La altura media en esta sala, ¿no? Estáis sentados, no os veo, algunos están de pie. La altura media en esta sala será, no lo sé, 1,70, 1,72, algo así. Dice bastante esto, porque no encontraremos nadie en la sala que esté un 20% por encima, 2,05, o que esté más de un 20% por debajo, 1,40. Bueno, dice cosas. De hecho, si salimos a Bilbao, nos costará mucho encontrar a alguien que esté un 25% por arriba o un 25% por debajo. Si recorres el país entero, ¿encontrarás gente que mida más de 2,10? Sí, pero muy pocos. ¿Encontrarás gente adultos que midan menos de 1,30? Sí, pero muy pocos. La media dice mucho. Parámetro natural. Pensad en un parámetro artificial. Por ejemplo, la riqueza personal. ¿Cuál creéis que es la comunidad autónoma con mayor riqueza personal de este país? Castilla y León dicen por aquí. Venga, ¿alguna más? Hay 17, acertaremos, o sea, podéis seguir. Venga, no es tan complicado. Es Galicia. Es Galicia. ¿Y por qué es Galicia? Porque hay un señor en Galicia que cuando se va moviendo, si este señor está en Galicia, la más rica es Galicia, si está en Castilla y León, la más rica es Castilla y León, si viene a Deusto es Euskadi y si baja a Madrid es la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Por qué? Porque la riqueza personal de este señor, solo la suya, sus ahorros personales, vamos a decir, es más que la de todos los habitantes de Madrid juntos. La media entre este señor y esta sala no tiene ningún sentido. La media entre este señor y la Comunidad Autónoma Gallega no tiene ningún sentido. La media entre él y toda España no tiene ningún sentido, porque la diferencia entre él y la media es exponencial. Seguimos trabajando con medias, seguimos trabajando con indicadores, seguimos trabajando con métricas que vienen de un mundo lineal y vamos a un mundo exponencial. Pensad, porque esto es un fenómeno observable en cualquier cosa, lo de lo exponencial, qué efecto tiene en el futuro de cualquiera lo exponencial. Que alguien puede hacer, no todo lo que tú haces, pero algo de lo que tú haces, no un 10% mejor, que es la mejora incremental, 10.000 veces mejor, 10.000 veces más rápido. ¿Qué ocurre en un mundo como este? ¿Pensad? Porque hay un tema muy interesante del que se habla poco, que es, por ejemplo, los salarios, de la comparación del mundo industrial con el mundo digital. El mundo industrial tiene un salario medio más bajo que el mundo digital, pero tiene una mediana mucho más cercana a esa media, es decir, hay una homogeneidad salarial. En el mundo de lo digital no hay ninguna homogeneidad digital. A mí me hace muchísima gracia cuando todos los que tengáis niños, algunos os ha dicho alguna vez que quiere ser youtuber o que quiere vivir de Twitch. Les decís de mi parte que vivir de YouTube, y esto está demostrado científicamente, un tío americano que lo ha comprobado, es más fácil que seas pivot de la NBA que youtuber profesional, por estadística. Por estadística. Entonces, ¿se puede vivir de ser youtuber? Sí, algunos viven, muy pocos, y esto viven muy bien, pero la gran mayoría de los youtubers, el 99,99999, no vive de ser youtuber, vive de otras cosas.
¿no? Y luego es youtuber. Cuando todo el mundo en una fábrica, todos ganan más o menos igual. En el sector el que quedáis de los altos hornos, todos tenían un sueldo que no distaba tanto. En el sector de los youtubers, uno gana más, los 10 que más ganan más que el millón de los siguientes. Entender que este mundo de lo exponencial tiene sus derivadas para el futuro es muy interesante. ¿Y cómo hacemos para construir bienestar de todos cuando las diferencias entre unos y otros son tan enormes? ¿Y si el colapso no es el CO2 y es este? Que tengas al lado un tío que gana 10.000 veces lo que tú ganas. Porque no sé yo qué me da más miedo, si el CO2 o esto, porque hay cosas aquí interesantes. Bueno, exponencialidad, que es uno de los temas observables que vemos hoy. Esta nos vamos a saltar. Venga, esta sí que nos vamos a quedar, porque no, que tengo que ir para atrás con esta. Vamos a ver solamente 3 y pasamos al debate. Esta es de la casa, ¿vale? Este es de un compañero de Prisa, pero es para contar un tema que no tiene que ver solamente con la exponencialidad, tiene que ver con algo que también decíamos antes de Bauman, tiene que ver con la liquidez, tiene que ver con la inmediatez, tiene que ver con cómo hablar de futuro en un mundo en el que nada dura, en un mundo en el que te informas cada instante para olvidarte cada segundo. ¿Cómo hacer compatible una visión de largo plazo cuando el corto plazo dura cada vez menos? Y donde el corto plazo, además, y esto es muy de Bauman, todos los que citan Modernidad líquida de Bauman y cuentan algo positivo es que no se lo han leído, porque el libro es aterrador, ¿no? O sea, pinta un panorama, ¿no?, de la posmodernidad desoladora, ¿no? Un mundo en el que nada dura, ni las relaciones personales, ni los trabajos, ni el arte, ni la cultura, ni la política, ni la que todo es perecedero, ¿no? Como dice él, ¿no?, en el que estamos acostumbrados a sólidos, permanecen en el tiempo, tienen una forma definida, sabes dónde acaban y dónde empiezan, y pasas a lo líquido, las cosas no tienen forma, no sabes cuándo acaban y dónde empiezan, y duran lo que duran, ¿no? Pensad que cómo hablamos de futuro cuando lo inmediato dura poquísimo. Sabéis que Bauman hablaba de liquidez, ahora Sloterdijk, que es un filósofo más... Bauman ya murió, Sloterdijk es mucho más joven que Bauman, habla de espumas, ¿no? Ya dice que ni siquiera es liquidez, son espumas, ¿no? Es el instante. ¿Qué efecto tiene sobre nosotros el aquí y el ahora? ¿Qué efecto tiene sobre nosotros que todo sea murió la foto y ahora lo que ponen son los stories, ¿no? Lo que pongo hoy y en 24 horas se olvida. ¿Qué efecto tiene sobre una sociedad la falta absoluta de memoria? Porque esto es tremendamente relevante, ¿no? Castells, que antes de ser ministro fue un sociólogo brillante, en Comunicación y Poder contaba que son 18 meses después, hizo una encuesta en Estados Unidos y el 70% de la gente, preguntaba, ¿había armas de destrucción masiva en Irak? ¿Vale? El 15% de la gente decía que sí. No, para los que tal, no había armas de destrucción masiva, ¿no? El 15% de la gente decía que sí, el 15% de la gente decía que no, el 70% de la gente no se acordaba de qué eran las armas de destrucción masiva de Irak. Una guerra, cientos de muertos, ¿verdad? Y 18 meses después nadie se acuerda de si había armas, de si no había armas, ni siquiera se las buscamos. ¿Qué implica como sociedad este consumo absoluto de lo inmediato y del tiempo como algo del que hay que huir? Os lo dejo a vuestra derivada. Tercera, y una que me gusta muchísimo, el nuevo orden mundial, ¿vale? Porque cuando vemos, siempre me traigo este es el mapa como lo han pintado los chinos siempre, ¿no? Ahora, los chinos siempre han pintado así el mapa del mundo, ¿no? Que es como lo veían ellos. Nosotros, si os acordáis, supongo que muchos lo tenéis en casa, ¿no? Tenéis todavía, si tenéis el globo, pero si tenéis el póster, tenéis un póster del mapa del mundo, en el que el mapa del mundo, pues casualmente, no sabemos muy bien por qué, ahora os explico por qué, en el centro estamos nosotros, ¿eh? En el centro está Europa, es un mapa hecho o centrado en el meridiano de Greenwich, ¿no? O sea, un meridiano que pasa por Londres y pasa por no muy lejos de Lérida, bueno, un mapa en el que Europa está en el centro. Este mapa, por supuesto, lo hicimos los europeos y lo hicimos en un momento en el que los centros de poder estaban en Europa. Siguiendo este principio, ¿no?, de que los centros de poder son los que definen el mapa, yo os propongo hacer un ejercicio ahora, que es ¿cómo sería el mapa si lo hiciéramos ahora? ¿Cómo debería ser ese mapa? Porque ahora, lo miréis como lo miréis, los centros del mundo son otros, eso está claro, ¿no?
Para no ponernos en los escenarios tradicionales de el PIB o no, vamos a pensar en futuro. Vamos a pensar en futuro. Por ejemplo, ¿cuánto invierten en inteligencia artificial? El 50, creo que es el 55 casi de lo que se invierte en el mundo en inteligencia artificial, y esto a algunos les sorprende, lo invierte China, que soy la gran potencia mundial en inteligencia artificial. Lo que pasa es que lo que hacen ellos no lo cuentan. Pero hoy la gran potencia del mundo en inteligencia artificial es China. 55% de todo lo que se invierte. Yo entrevisté a Kai Fu Lee, que es el gurú de la innovación china, y le pregunté qué nos sobraba en Europa para hacer ciencia con tanto impacto como hacían ellos. Y me contestó como una palabra: doctorados. Eso me dijo. No creen los doctorados, creen gente currando código en las salas de... Me aterra esto, pero es lo que me dijo. 55% China, 30% Estados Unidos, 15% entre todos los demás. Siguiente revolución, la cuántica, ¿no? Hay 10 empresas en el mundo que están trabajando en ordenadores cuánticos, 5 están en China, 5 están en los Estados Unidos. IBM anunció antes de ayer, ¿no?, que ya tiene un ordenador cuántico, es la quinta de los Estados Unidos. Podemos ir a lo que queráis, ¿no?, a la siguiente tendencia, a lo que queráis, siempre parecen los mismos: China y Estados Unidos. Os propongo que cuando lleguéis a casa penséis cómo es el mapa si el centro del mundo está ahora entre las dos nuevas potencias, que es entre China y los Estados Unidos. Los que tengáis bola lo tenéis más fácil, porque hay que darle la vuelta a la bola. Ya no está por aquí, está por el otro lado de la bola, el centro. Ya no es Greenwich, ahora es el estrecho de Malaca. Ese es el nuevo centro del mundo. Si hacéis este ejercicio, a los que os guste el diseño gráfico, ¿cómo es el mapa del mundo con el centro en el estrecho de Malaca, equidistante entre China y los Estados Unidos? Veréis que Europa aparece arriba del todo, arriba del todo, arriba del todo. Además, por el efecto aplanamiento, porque sabéis que en este mapa, claro, todo lo que está en el centro, al aplanar la esfera, es mucho más grande de lo que es realmente. ¿Ves cómo es Europa en realidad? Es muchísimo más pequeño de cómo lo pintamos en los mapas. Entonces Europa es pequeñita, 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 y está en un extremo arriba del todo. Galicia, mi querida Galicia, vuelve a ser Finisterrae, ¿eh? Allí se acaba el mundo una vez más. ¿Qué supone para el futuro? Que entendamos que esta Europa que fue el centro del mundo ya no lo es. Que hay nuevos centros de poder y que Europa, nos guste o no, empieza a ser la periferia del mundo. Y ser periférico no es malo, ser periférico es diferente. ¿Y hasta cuándo este discurso de la Europa que lo quiere controlar todo y que somos los malistas de la clase es creíble más allá de Europa? Porque de verdad, lo digo, yo vivo muchos años en Estados Unidos, esto no se lo cree nadie más que nosotros, esto del rol de Europa. Pensad, 3 tendencias observables hoy, que es que el mundo era lineal, ahora es exponencial. El mundo era un sólido, ahora es un líquido. El centro era Europa y ahora no es Europa. Y ojo, porque como esto de ser el centro, yo he tenido este año, a ver, no hace falta ni verla porque son 3D, pero bueno, ya que la tengo, la traigo. Porque esto de las potencias crea también una manera muy bonita de entender el futuro, ¿no? Que es este principio de las 3Ds que a veces utilizamos, porque estas dos grandes potencias del mundo, cada uno basa su crecimiento y su poder económico, social, tecnológico también, en una D. La D de China, la D asiática en general, pero sobre todo la D de China, que además ha sido, vamos, evidente durante la pandemia, su D es dominación. Si queréis con otra D, que es disciplina. El centro de todo es el Estado chino, la famosa mochila china, ya sabéis, tú desde que naces, todo lo que hagas se va acumulando, tus datos, lo bien que jugabas al videojuego, las notas que sacaste en primero de GB, tu novia de la carrera y tal, está en poder del gobierno chino, que además, como sabéis, hace un scoring y dependiendo de lo que hayas hecho, de cómo les guste o no, pues puedes hacer unas cosas sí y otras no. Y esto cada vez va peor, lo sabéis, en China. Dominación. La D de los Estados Unidos es otra, que es darwinismo. Sálvese quien pueda. La economía de las empresas, esto no es el poder del Estado, es el poder de las empresas, es el poder del capital, cada uno haga lo que pueda, cuanto más ganen mejor, y el siguiente pues ya veremos lo que le pasa. Los americanos siempre dicen que la D de Europa lleva años siendo descoordinación.
yo soy de los que creo que si Europa quiere encontrar su rol en esa periferia, tenemos que ser capaces, que aparte está en el nuevo plan europeo, en que la D de Europa sea la de los derechos. Si los chinos tienen un modelo de futuro, que es todo centrado en el Estado, los americanos tienen un modelo de futuro, que es todo centrado en las empresas, ¿por qué no, desde esta nueva periferia europea, podemos pensar en un modelo en que nuestra D sea la D de los derechos de la ciudadanía, que ya no es una C, ya no es una D, es una C, de las personas? Pues no sé qué os parece, eso estamos todos de acuerdo. Ahora lo difícil es cómo. Porque la D de la dominación y la D de las empresas son facilísimas de entender. La D de los derechos es más compleja, es más lenta, es menos competitiva en muchas cosas, tiene otras derivadas. Pero aquí hemos venido a jugar. Porque no sé qué os parece, pero yo, la D de la dominación no me interesa nada y la del darwinismo casi que menos. A mí me aterra cuando nos ponemos de ejemplo en las universidades Silicon Valley. A mí, yo no quiero que Deusto sea Silicon Valley. ¿Para qué queremos que Deusto sea Silicon Valley? Donde 5 señores, da igual, 5 o 25, todos hombres blancos, entre 30 y 40 años, deciden dónde se invierte, dónde no se invierte, qué se hace, qué no se hace y cuál es el futuro no solamente de ellos, sino de todos los demás. Pues un tema interesante, un tema interesante. Y con esto terminamos la geografía. Si alguien quiere decir algo que lo diga. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto queda? Yo una pregunta te quiero hacer. Para llegar a esta... No sé, sí, pero para llegar a esta ley de derechos, a mí me parece que, bueno, hay una distancia enorme, porque tú has hablado también de la D en la que yo creo que estamos, que es la de la desigualdad. Y en Europa cada vez hay más desigualdad y hay cada vez menos derechos. Entonces yo creo que el tramo se va haciendo cada vez más inabarcable. Y todos los ejemplos, Italia, etcétera, 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 migraciones. No sé si estamos más cerca o más lejos de esta ley de derechos. Claro, yo no. Sí. A ver, yo creo que lo de cerca y lejos siempre es complicado, ¿no? De decir, sobre todo porque este es un mundo tan bipolar, lo que decíamos antes, ¿no? Que a veces parece que estás muy cerca y el efecto rebote es tremendo. Yo, dos cosas. Primero, yo soy bastante, no sé si optimista o idiota, pero a mí, por ejemplo, lo de Italia, que me parece aterrador, yo entrevistaba a Lorenzo Seni, que es uno de los grandes, es un músico electrónico, uno de los grandes creadores de Italia, y él me decía que en Italia él hacía mucho análisis de si a lo mejor les hemos dejado. Decía, a lo mejor los demás no nos hemos resistido lo suficiente. A lo mejor había que haber explicado que hay otras opciones, ¿no? Y creo que esto es relevante. Pero creo, y te digo, y soy optimista en esto, mira lo que ha pasado con Trump esta semana, creo que afortunadamente estas cosas tienen mucho impacto, pero poco calado en el tiempo. Quiero pensar que como especie no somos tan imbéciles de repetir estos errores. Y a mí, de hecho, el martes, que estaba aterrorizado, me parece que es una buenísima noticia lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a ver lo que pasa en Italia, porque yo soy de los que creo que en Italia esto no va a durar mucho, pero estoy completamente de acuerdo contigo, que estamos en un momento absolutamente crítico para decidir lo que queremos ser. Porque Europa... ¿cómo decirlo sin que suene demasiado ácido? Europa habla mucho de derechos y hace poco por los derechos. Yo siempre lo digo, en Europa tenemos no sé cuantísimos planes para casi cualquier cosa. Los planes, cuando son buenos, hace falta solo uno. Cuando tienen muchos planes, es que los planes no son buenos. En Europa tenemos demasiados planes para todo. Para todo. Para la Europa verde, para la Europa diversa, para la Europa inclusiva, para la Europa... y estamos como estamos. Entonces, vamos a ver en qué momento estamos, pero creo sin duda que la D más peligrosa hoy, más peligrosa que todas estas, es la de la desigualdad. Y creo que aún no somos conscientes en Europa de cómo la desigualdad se ha instalado dentro de nosotros. Y pensadlo, porque a mí hay un dato que me parece muy, muy interesante, que es la diferencia, ya no yéndote a lo macro, yéndote a lo micro, ¿no? La diferencia entre el que más gana y el que menos gana de una misma empresa. Es que este es un dato que se utiliza mucho como métrica de desigualdad, lleva años subiendo en Europa, Y además el país en el que es más alto en Europa es en España. En España se gana muy poco, pero hay unos pocos que no ganan tan poco. Y esa desigualdad es un problema fundamental para construir esto que nos estamos proponiendo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. También creo, ¿no?, que llega el momento
de empezar a pensar en qué tenemos que hacer. Por eso he empezado con lo de la hoja roja, ¿no? Creo que es el momento de hablar de desigualdad ha acabado ya. Hay que empezar a tomar medidas. Y creo que Europa se enfrenta a un debate que va mucho más allá de todo esto, que es, mira, y esto es de Ortega, ¿no? De que si nosotros no tomamos decisiones, otros las tomarán por nosotros y las tomarán contra nosotros. Por eso yo creo que están pasando muchas cosas. A mí me da mucho miedo, por ejemplo, que la gente joven se desmovilice políticamente, porque creo que y esto es interesado, ¿no? Un mensaje de que es que la política es lo peor que se puede ser en esta vida, es político, que es una cosa que es radicalmente falsa. Todos conocemos políticos que están en política porque quieren cambiar las cosas. Los hay buenos, los hay malos, como en todo. Como hay periodistas buenos y periodistas malos, como hay profesores buenos y profesores malos, como todo. Pero hay que reivindicar la política como arte de cambiar las cosas y de gestionar las cosas. Como acto político, las decisiones que tomas, ¿no? Que tú cuando bajas a comprar el pan, en vez de pedírselo a un tío que te lo trae en bicicleta, jugándose la vida por 2,5 €, estás haciendo un acto político y eso hay que reivindicarlo. Que cada vez que un señor viene a tu casa sin seguro a hacerte una obra de no sé qué, estás poniendo un granito de arena más a lo de Italia, a lo de Trump y a lo que sea. Y creo que nos falta hacer ese nexo, que nuestras decisiones, nuestros gestos pequeños implican o tienen un impacto en la política grande. Y ahí hay cosas interesantes. Yo con esta parte de la geopolítica no quería dejar de enseñaros esto, que como veis no está Elon Musk todavía, que creo que es otro hecho determinante de nuestra construcción del futuro, ¿no? Que es qué rol van a jugar en el futuro. De hecho, a 10 años muchísimo. A más de 10 años lo veremos, porque yo también creo que estos son los que no van a durar mucho. Este modelo no va a durar mucho. Estos señores que veis aquí, yo os desafío a cualquiera a pensar en gente en el mundo con más poder que estos. Los CEOs, pues ahí los tenéis, ¿no? De Amazon, de Apple, de Google y de Facebook. Estos nuevos imperios que decía Negri, este nuevo colonialismo digital, en el que hoy, desde que os habéis levantado por la mañana y habéis empezado a ver y habéis parado la alarma, hay un señor en Silicon Valley que le suena una caja registradora con un centimillo de euro más. Un ejemplo de economía extractiva como no se ha visto nunca en la historia. Los de antes por lo menos tenían que poner barcos para llevarse el oro, pero es que esto ya ni barcos. Esto jamás en la vida se ha visto una capacidad extractiva económica como esta. Esta semana cuando se ha anunciado el tema de Twitter, claro, muchos pensaban que Twitter era una empresa. Twitter eran 28 personas en España. 28. De las que van a echar a 20. 28 personas. Una empresa como esta. Facebook deben ser 200. Facturan cifras. Esta capacidad extractiva es algo que hay que entender. Y ojo, porque siempre ponemos a los americanos. Pero sabéis que los chinos han replicado este modelo exacto. Podemos poner otros 4, que no conoceríamos ninguno, que hace exactamente lo mismo. Sus versiones de Google, sus versiones de Amazon, sus versiones de lo que sea. Yo en plena pandemia, yo subo mucho a Galicia y no paro jamás en Berín, porque es el último pueblo de Orense antes de entrar en Castilla y León, pero como Castilla y León estaba todo cerrado, pues hubo una temporada que paraba siempre en Berín. Y en Berín, que es la orensanía, la Galicia profunda, tiene mucha retranca, tenían, creo que lo han quitado ya, tenían una pintada hecha a la entrada del pueblo que a mí me parecía maravillosa, que ponía Jeff Bezos non vive a Berín, Jeff Bezos no vive en Berín, ¿vale? Que te acuerdes de esto, que te acuerdes. Cuando le compres a Jeff Bezos, que te acuerdes de esto. Más que nada, que te acuerdes de esto. Que no vive ni en Berín ni en Bilbao. Y que a veces, cuando vienen maldadas, como dicen en la aldea del pollo, en las aldeas con los pollos, cuando vienen maldadas, el que te presta el pollo es el de la aldea, no es Jeff Bezos. Así que pensemos en el pollo el día que haga falta que haya otro problemilla como el que hemos tenido. ¿Cómo vamos de tiempo? Mal. Fatal. Lo dejamos aquí, preguntas, consideraciones, comentarios. No vamos a tener escenarios posibles. Pues yo me animo con una consideración. Que Venga. En esa foto falta el 50%. En esa foto falta el 50% de la sociedad, es decir, las mujeres. Claro, pero bueno, es que estos señores, pero es lo que decíamos, o sea, es que es bastante preocupante, pero fíjate, pero no solamente las mujeres, los 4, bueno, Surjan, que es el de Google. No solo las mujeres, efectivamente, claro, o sea, mucha diversidad. hombres blancos de la misma edad. Sí. Todos ellos. Es verdad que el de Google no es tan blanco como los demás, pero hombres blancos, ¿no? Esto es un problema de que hablamos poco, ¿eh?
Esto es un problema del que hablamos poco. Fíjate, a mí hay un tema que, para que no sea solamente lo macro, lo micro. Cuando hablamos de inteligencia artificial, que sabes que hay un montón de científicos y de científicas en mujeres en inteligencia artificial, más mujeres que hombres, sin embargo, en inteligencia artificial es fundamental la labor de los trainers, ¿no? La gente que enseña las inteligencias artificiales. A mí me parece aterrador el dato que es que el 80 y tantos % de los trainers en inteligencia artificial son hombres. Sin embargo, las voces que entrenan, en el 85% de los casos, supongo que lo vivís, son de mujeres. ¿Qué dices en una sociedad en la que hombres enseñan a voces artificiales a hablar como ellos creen que debe hablar una mujer? Hablamos poco de esto y es tan aterrador como lo de los misiles de Rusia. Hablamos poco de estas cosas. Pero pensad que hay muchas cosas que tienen sus dos tal. Por dejar, si hay alguna pregunta, entramos. Si no, ahora todavía nos podemos tomar un vino, ¿no? Y seguimos hablando. Pero os dejo para que veáis que todos tienen sus... Porque hay otro de los factores que hablamos mucho, por ejemplo, ahora cuando hablamos del futuro del trabajo, es la automatización, ¿no? El fin del trabajo. El fin del trabajo, que es un escenario que nos puede parecer aterrador. Bueno, ¿es aterrador o no? Yo creo que depende del grado de terror, depende del lado de la balanza del que estás, de los ganadores o de los perdedores, y depende de cómo se haga esto. Tú puedes plantear que van a entrar algoritmos, van a entrar robots, van a entrar lo que sea, a sustituirnos a todos, pero lo que no nos preguntamos es quiénes son los dueños de estos robots, porque los robots los pone alguien. Ahí hay derivadas bastante interesantes. Al que le interese el tema, hay un libro, además yo estuve con Aaron en Barcelona hace 3 semanas, de un chico muy joven, es inglés, que se llama Aaron Bastani, que ha escrito un libro interesantísimo por provocador, aunque luego él no es economista y se nota ahí un poquito las costuras, que se llama Comunismo de lujo altamente automatizado. Él lo que dice es que ¿por qué la automatización tiene que ser solamente para hacer más ricos a unos pocos? Y él lo que propone, que es muy provocador, es vamos a decir, que absolutamente todo lo que sea automatizable se automatice, pero en el momento que se automatiza pasa a ser de todos. Es decir, vamos a decir, democratización de las capacidades productivas. Todo lo que se pueda meter un robot, meter un algoritmo, tal, que se haga. Pero en el momento en que se hace, esto pasa a ser de todos. Y la riqueza que esto genere va a plantear modelos de ingreso mínimo vital, de educación, de sanidad, de lo que sea. No digo que Aaron tenga razón, digo que hay otras maneras de entender las cosas. Y que pensad, porque el libro mítico del futuro del trabajo es un libro de los 80. Es un libro de los 80. Hablaba ya de los robots. Y yo siempre digo que estamos esperando al robot como esperaban a Godot. ¿Os acordáis de la obra de teatro, no? Que los dos mendigos están esperando a Godot, no sabemos quién es Godot nunca llega y la obra acaba sin que llegue. Pues el robot, el futuro del trabajo, que es este libro que hablaba sobre la llegada de los robots, decía que íbamos a ganar menos, íbamos a trabajar más, las condiciones laborales iban a ser peores. Los robots no han llegado, aquí no hay ningún robot. Pero lo otro, el ganar menos, el trabajar más, las peores condiciones laborales, han llegado. A ver si el problema no son los robots. A ver si el problema son los que ponen los robots o los que amenazan con poner los robots. No lo sé, ahí hay muchas cosas interesantes y creo que uno de los temas futuros tiene que ver con esta visión que algunos llaman el postcapitalismo, ¿no? Que hace falta introducir valores en el capitalismo, o si no, serán los robots, será la inteligencia artificial, serán los misiles, será lo que sea, pero alguna cosa estamos haciendo mal. ¿Más preguntas o comentarios? Estaba esperando tu pregunta. Digo, no puede ser que no haga una pregunta. Jaime, primero, gracias por venir. ¿Cómo te imaginas el 11 de noviembre de 2032 en tu mundo? Pues fíjate, pues a lo mejor no muy diferente esto, porque si hago 10 años para atrás no vivo tan diferente como hace 10 años, lo cual también tengo un problema yo con eso, pero eso ya es otra cosa. No lo sé, fíjate, yo te diría... lo que yo esperaría, ¿vale? Yo esperaría, por ejemplo, que venir sin tener un compromiso, teniendo un compromiso medioambiental de nota, por ejemplo, una cosa básica tal, fuera más fácil, ¿no? Que vertebráramos un territorio de otra manera, en el que movernos por toda la península sin tener que volar fuera una cosa
más asequible. Y esto creo que es algo que veremos antes de 10 años, ya lo veréis. Sabéis que Francia ya está tomando medidas contra los vuelos nacionales y es algo que veremos. Más cosas que creo que para bien o para mal, algunas de las cosas que vemos en el trabajo se van a polarizar todavía más. Y como todo, tiene su parte buena y tiene su parte mala. Yo te diría, en el trabajo, estaba más adelante como una de las tendencias, esto que dicen siempre del gig economy, ¿no? La economía del geek, que todos la hemos identificado con la precariedad laboral, ¿no? Con el mundo de bajo compromiso laboral. Y yo el gig economy lo llevo a la raíz. Sabéis que el geek es un concepto que viene del mundo del jazz. O sea, los geeks son los bolos en jazz, ¿no? En jazz se toca haciendo gigs, ¿no? Un geek básicamente es que tú vas a tocar, pero no sabes muy bien con quién vas a tocar, no sabes muy bien qué vas a tocar, ¿no? O sea, es un momento de improvisación y de bajo compromiso. Pues fíjate, yo creo que si nos quedamos con esa parte del trabajo, que no es la baja, vamos a decir, la precariedad, la baja intensidad relacional que hoy tenemos con las organizaciones muchas veces, sino esa parte del trabajo como jazz, esa me parece súper interesante y hacia ahí estamos viendo muchas cosas. El jazz como improvisación, como culto al talento, como flexibilidad, como todo lo demás. Por no entretenerte mucho, yo creo que durante muchos años hemos utilizado una metáfora que es comparar el mundo del trabajo con una orquesta de clásica, con una orquesta de cámara. Tocas una partitura, hay un señor que dirige y que dice si las cosas van más rápido, van más despacio, más agudo, más graves, todo lo demás. Pero hay roles definidos, hay una partitura y sobre todo una cosa muy importante, cuanto más ensayas y repites, mejor tocas. Tú la 9001 vez que tocas la novena de Beethoven, tocas un poquito mejor que la 9000. Pero es que desgraciadamente, bueno, para mí desgraciadamente no, para mí me parece maravilloso, hoy el trabajo se parece más al jazz. Tú, Kenton Blue, puedes tocar la 9000 una vez y la tocas mejor que la 9000, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Los roles son definidos? Pues a veces sí, a veces no, porque el jazz va de seguir al que toca el bajo, va de esto, no va de otra cosa. Partitura, ¿quién dijo partitura? Creo que este cambio está llegando. ¿Cómo hacemos este cambio? Sin dejar cadáveres en las cunetas, sin dejar una generación entera fuera, creo que es interesantísimo, pero creo que transporte y comunicación más sostenibles, vida más sostenible en general, trabajos más flexibles y en el que encontremos una manera diferente, y esto no vamos a entrar, que aquí somos muchos de los medios tenemos aquí un mundo complicado, más complicado mejor que los demás, en el que encontremos unos rumbos diferentes. Súper interesante, creo que tenemos muchísimas preguntas después. Gracias a todas y a todos y nada, gracias Jaime. Gracias a vosotros. Cerramos con